Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, asesora. Buenas noches. Buenas Buenas, noches. buenas Hola, noches, hola, doctora. hola. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar, ¿sale? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues bienvenidos a la sesión, segunda sesión de la semana 1. La sesión de hoy la vamos a dedicar más a la actividad integradora 2, algo que haya alguna cuestión sobre la actividad integradora 1. Pero bueno, voy a destinar un poquito más de tiempo a la actividad integradora 2. Entonces, bueno, ya hay varias actividades en plataforma, muy bien. Recuerden que todavía, mientras más tiempo, mejor. No nos esperemos a entregar todo el domingo porque pueden pasar pues alguna situación con la plataforma, con su internet o con alguna situación. Entonces, es mejor al menos pues lo más pronto que podamos, ¿no? Al menos el sábado, ¿no? Que todavía hay tiempo de solucionar algún problema. ¿Ok? ¿Levantaste la mano, Refugio? Sí, asesora, buenas noches. Hola. No sé si me puedes sacar de una duda de la actividad integradora número 1. Claro, sí, dime. Sí, mire, mi duda es en el apartado de la introducción, Sí. donde nos dice que tenemos que explicar 3 puntos en una cuartilla. Ajá. ¿Qué es el Mi duda es, pH? no, de donde dice que es la ionización de acuerdo con la definición de ácidos y la diferencia entre el concepto de ácido base y Ya. que, Ajá. ajá. Mi duda es, ¿tenemos que destinar esa cuartilla específicamente nada más para esos 3 puntos? Sí, a ver, déjame buscar mejor las instrucciones y lo checamos mejor. Ahí voy. Bien. Ajá, en donde dice la introducción, ¿qué es la ionización de acuerdo a la definición de ácido base de Arrhenius? ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de ácido base de Arrhenius y qué es y cómo se mide el pH? Ok, sí, en la introducción, toda esa cuartilla que te está sugiriendo tiene que abarcar la respuesta de esas 3 preguntas. No tienes como tal que escribir las respuestas, las preguntas como tal, sino que en el mismo texto pues, se puede ir explicando y se va entendiendo cómo vas explicando cada uno de los puntos. Entonces, no es necesario irles respondiendo así pregunta y respuesta, pero sí que se vea lo relacionado con cada uno de esos temas, subtemitas que se están tratando dentro de las preguntas. Y sí, tendrías que abarcar la cuartilla que te está sugiriendo con esos 3 puntos. ¿Sale? Y me preguntaron que si no hay problema de pasarse. No hay problema de. El problema es cuando es buenas noches, es cuando menos información, y entonces sí no abarcarían la longitud que se está sugiriendo, pero no hay problema que se pase, eso sí no. Pero sí tienes que abarcar eso. ¿Sí preguntabas eso, Refugio? Sí, asesora, era eso. De hecho, también ya ahorita me acabo de aclarar, porque también le iba a preguntar eso de acerca de si era necesario poner las preguntas, pero no, ya ahorita ya me lo aclaro. Muchas gracias. Ah, ok, sí, de nada. Muy bien. Bueno, entonces, igual, cualquier duda así concreta como su compañera, que ya, como ya están trabajando en la actividad, pues ya tienen dudas así concretas ya sobre la marcha, ¿no? Entonces, si hay algo que quieran que aclaremos, pues esta es la sesión, porque si no ya no habrá otro momento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, precisamente en esta sesión, pues vamos a dar algunos momentos para las dudas, si es que las hay. Si no las hay, pues ya nos vamos directo a esta parte de la sesión, ya sobre todo de la actividad integradora 2 y algunos contenidos relacionados con la actividad integradora 2. Siento que esta actividad ya es más sencilla,
Entonces, la 2, me refiero a la 2, en cuanto a, a contenido, a la información que tendrían que investigar, porque buena parte de la información para esta actividad se encuentra en la plataforma, entonces siento que para ustedes puede ser más sencilla la actividad integradora 2, por eso me enfoqué primero en la 1, en la sesión anterior, para que pudieran ir avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primero vamos a la parte de dudas. ¿Alguna otra duda o comentario con respecto a la actividad integradora 1? Algo que podamos reforzar. Ok, a ver, dime, Giovanni. Yo tengo una duda. Bueno, yo todavía no hago mi actividad, casi siempre las hago los fines de semana porque trabajo de mesero. Ah, ok, muy bien. Así son mis días libres. Ajá. Nos dice que podemos mandarlo por Drive si es muy pesado. Podemos minimizar las fotos, o sea, hacerlas más, que pese menos para que el archivo se pueda aceptar, por decir, en Word. Claro, En su caso, en su defecto, tendríamos que poner la liga en el archivo que le mandemos para que lo vea usted en Drive. exactamente. Sí, tratemos de minimizar el uso de links. Si no es necesario utilizar links, mejor no. Entonces, si tu archivo como tal puede subirse a la asignación, así tal cual. Y ya bueno, si de plano no se puede por cuestiones de tamaño, entonces sí tendrías que subirlo a Drive y ya me compartes la liga. Sí, porque lo más pesado podrían ser las fotos. Sería lo más pesado, pero no, no no es tanto el peso como para que no se pueda subir. Pero sí, o sea, si llega a pasar, sí, pueden usar Drive. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más ibas a hablar, Refugio? ¿O ya no? Sí, asesora. Bueno, ahorita me surgió una duda, con lo que comenta el compañero, estamos hablando de las fotos de la actividad número 2. Ajá. Sí, o sea que sí podemos, mandarle las fotos en el archivo de Word, o nos da también la opción de que sea un link. La actividad integradora 2, tú me estabas preguntando de la 1, ¿no, Giovanni? Sí, perdón, de Ah, la 1, sí, ya, asesora. ya. Ah, ok, sí. Ah, claro, sí, en caso de que de plano tu documento sea muy grande, entonces, sí no habría la oportunidad de subirlo como tal, entonces sí tendrías que utilizar Drive. Pero sería raro. Generalmente sí sube con las fotos. Ah, muchas gracias, asesora. Sí. A ver, aquí alguien me preguntó. Ah, Francisco dice que es la Jamaica. Sí, esa es la cuestión de la Jamaica. Ven que les comenté en la sesión anterior que a veces la Jamaica es un poquito más difícil de percibir el cambio de coloración. Si todavía tienes tu solución de Jamaica, a lo mejor puedes intentar utilizar menos porque originalmente se solicita una cucharada. Pero si ves que el color te dificulta la visualización, puedes intentar a lo mejor con media cucharada o con menos cantidad para que notes la coloración. Ajá, si es que te interfiere la coloración roja, si es que todavía la tienes. Si no la tienes, pues ya tienes la evidencia de que realizaste tu experimento. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, creo que ya no hay ya no hay preguntas. Ah, ok. Recuerda, Francisco, que no hay problema si no la he evaluado. O sea, si no la he evaluado y la puedes volver a subir porque todavía no ha cerrado la semana. Entonces, si tienes oportunidad de hacerlo y quieres hacerlo y tienes tiempo, puedes cambiar tu actividad sin ningún problema. Ajá. Leticia dice dice Leticia, la computadora, sí, claro. Sí, puedes hacerlas a computadora y ya tus dibujos a mano. Ujú. Y Marta dice, ajá, por ejemplo, si es una opción, algunos ponen la mezcla en una tirita de papel
y ya la tirita de papel cuando la sacas y se seca ya deja ver mejor la coloración. Esa es otra opción, también hay quien lo hace así. También está bien. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ok, entonces creo que ya no hay dudas, entonces ya voy a continuar con la parte. Bueno, antes de que revisemos esta parte de la actividad integradora 2, quisiera mostrarles la rúbrica. Bueno, yo sé que ya conocen las rúbricas, ya a estas alturas ya saben que es una rúbrica, es el instrumento a través del cual evaluamos sus actividades. Pero bueno, es importante que cada una de sus actividades revisen la rúbrica para que sepan qué es lo que se va a evaluar. Y al saber esto, pues ya están conscientes de qué puntos tienen que atender para que su actividad tenga pues los elementos adecuados para la mejor evaluación. Entonces, bueno, para que ya cerremos esta parte de la primera actividad, entonces ya nada más vamos a darle una revisada a la rúbrica de esta actividad para que analicen los puntos que tenemos que incluir y con los que van a ser evaluados. ¿Sale? Recuerden que la rúbrica tiene de este lado izquierdo los criterios de desempeño. Ese criterio pues me muestra precisamente los elementos que se van a ir evaluando dentro de cada una de las actividades. Estos criterios se evalúan en 5 niveles que van desde el experto hasta el nivel requiere apoyo. Y bueno, un sexto nivel que ya se considera no evaluable. Esto en caso de que la actividad definitivamente no se pudiera evaluar por alguna característica en particular, ¿no? Por ejemplo, que no es cuando de plano se equivocan de documento, cuando entregan una actividad que no corresponde a lo solicitado, o sea, no cumple con las características mínimas para poder ser evaluada. Y bueno, ya de plano la actividad no se puede evaluar porque no tiene ninguna característica. De ahí en fuera los demás niveles, pues es para medir el contenido y las características que tiene cada una de sus actividades. Siempre revisen el nivel experto, tienen que basarse en el nivel experto. Ese nivel pues les va a mostrar lo que ustedes tienen que entregar específicamente ya muy puntualmente para que su actividad pues tenga la mejor evaluación posible. Entonces, en el nivel experto, en el criterio cognitivo, pues vamos a evaluar el contenido que contenga la explicación sobre el ácido y base, sobre el significado del pH y los puntos que se están solicitando entregar. Van a describir el proceso. El proceso era lo que me preguntaban la sesión pasada, que si tiene que ser copiado y pegado. No, procuren no copiar y pegar ningún elemento. Pueden basarse, pero procuren pues modificarlo a su criterio, ¿no? Para que se vea personalizado. Que describan los resultados con sus respectivas fotografías. Recuerden que las fotografías son importantes. Las fotografías son nuestra evidencia. Si no hay fotografías, no tenemos prueba de que hicimos el experimento. Entonces, por favor, no olviden las fotografías y son muy importantes las etiquetas con sus respectivos datos y sus dibujos de las moléculas. Los datos son importantes porque recuerden que los datos me permiten verificar que efectivamente sí realizaron ustedes el experimento y no tomamos las fotos de ningún otro medio. Y al último, pues que den la respuesta a las últimas preguntas que están relacionadas con el bicarbonato como un antiácido. Entonces, pues es prácticamente todo el contenido que ya describimos en la sesión pasada, que es lo que tiene que contener su actividad. Entonces, por aquí alguien levantó la mano. Refugio, ¿levantaste la mano? Sí, asesor, aquí me estoy fijando ahorita en la rúbrica. En el punto 1 es media cuartilla. Ajá, yo también ahorita que lo estaba yo leyendo, por eso cuando me preguntaste de los puntos, te dije que sí era lo del pH, porque Ajá. modificaron, ahorita me estoy dando cuenta que la modificaron un poquito con respecto a las últimas generaciones. Entonces, háganle caso a las instrucciones, ¿no? A las instrucciones que están en la plataforma, las originales. Entonces Y ya, sería una cuartilla. ajá, y ya yo adapto eso que se le solicita, lo adapto a
A la rúbrica. Sí, no se corrigió la rúbrica. ¿Sale? Gracias. Sí. Y me está preguntando Alejandra de el peso. Sí, era lo que me preguntaba tu compañero precisamente. Entonces, pues, sí pueden ser, lo más seguro es que sean las fotografías. Entonces, no hay problema si de plano ya no se puede adaptar el tamaño del documento. Se sube a Drive y ya compartes una liga, el link de ese documento en Drive para que yo lo pueda abrir en Drive. ¿De acuerdo? Entonces, no, si no les alcanza por el peso, súbanlo a Drive. Ok. Sí, de nada. En el criterio actitudinal, pues se evalúa que cumplan el 100% las indicaciones. Esto incluye el contenido, esto incluye la entrega en tiempo y forma, esto incluye sus resultados, que tengan fotografías. Entonces, en general, que sigan todas las indicaciones que se han dado, tanto en sus instrucciones de su actividad como en la sesión, todos los puntos que hemos aclarado con respecto a la actividad. Entonces, si atienden al 100%, pues tienen igual ese criterio cubierto de aptitudinal. En el criterio comunicativo, revisaremos, se evalúa que el contenido sea esté ordenado, sea claro, sea coherente. Es muy importante cuidar el orden de las actividades, por eso las actividades vienen desglosadas en orden. Entonces, ese mismo orden que se está indicando en la actividad se tiene que ir siguiendo. Entonces, no podemos, por ejemplo, en su reporte que van a entregar, no podemos primero incluir los resultados y después de los resultados la introducción, por ejemplo, porque no sería lógico ni coherente con el orden del documento. Entonces, el documento tiene que tener un orden. Entonces, tanto orden dentro de las secciones del documento como dentro de las mismas secciones, un orden en la información. Que sigan las reglas de etiqueta o las normas de etiqueta y que no contenga errores de ortografía y puntuación. Entonces, eso es muy importante. Ya se me fue de que leí la pregunta. Ahorita te respondo. El mismo Word, recuerden, tanto con el mismo Word y el mismo PowerPoint y muchas herramientas en línea, tienen sus propios autocorrectores. Entonces, cuando observen que hay una palabra que está señalada, pues es posible que exista un error. Entonces, revisen esto antes de entregar porque las faltas de ortografía también impactan. Aquí podemos ver en el criterio comunicativo como de 1 a 4 errores, de 5 a 8 errores, de 9 a 11 errores. Entonces, van a impactar dentro de su evaluación. Entonces, cuiden también la ortografía. Igual, antes de que entreguen su documento, pónganse a darle una leída rápido o a identificar a ver si hay alguna palabra señalada para poder corregirla antes de subir la actividad, ¿de acuerdo? Y muy importante, el manual de citas y referencias. Cuiden mucho esta parte de la referenciación. Actualmente se está revisando muy detalladamente esta parte de la referenciación por esta parte del plagio y todo esto que no solamente aquí en Prepa Línea, sino en general en todo el ámbito académico se ha puesto ya mucho en escrutinio, ¿no? Esta parte de la referenciación. Entonces, procuren utilizar siempre las referencias de manera responsable, siempre hacer referencias, de preferencia siempre citar y referenciar. Yo sé que puede ser para ustedes un tanto complicado discernir entre la diferencia de la citación y la referenciación. Basta con que al final sus actividades tengan las referencias y recuerden que también los recursos propios de la plataforma tienen que ser referenciados. Muchas veces cuando utilizan los documentos mismos que tienen ahí por semana, no referencian porque, pues bueno, finalmente sí es material que sí son libres de utilizar, pero es material que tiene un autor. Entonces, finalmente lo tienen que referenciar. Entonces, el documento de cualquier naturaleza que sea, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser un post en en alguna red social, un libro, un artículo, una página web, el tipo de recurso que sea, siempre lo tienen que referenciar. Entonces, esto es bueno hacerlo costumbre, te empiezas a acostumbrar y ya en automático ya lo haces siempre. Entonces, esta parte de la referenciación es una de los elementos que más impactan la evaluación
hay estudiantes que disminuyen mucho su evaluación por la parte de la referenciación y bueno, pues es algo que en automático deberíamos de hacer. O sea, ni siquiera se debería de informar que se debe de tener las referencias porque eso es algo que tenemos que hacer. Ajá, entonces siempre se tiene que dar crédito a el autor de los recursos que estamos nosotros consultando. Y bueno, para los que van a seguir una vida académica después de esta parte de la prepa línea, pues todavía mucho más importante porque pues ya la vida universitaria es todavía mucho más importante esta parte de la referenciación. Entonces es mejor que se acostumbren desde ahorita los que no. Yo sé que debe de haber ya quien ya está habituado y quien siempre las incluye, pero quien no, pues es todavía momento para hacerlo. ¿Ah? Y por último, el pensamiento crítico se evalúa mediante la conclusión de 8 o 10 renglones. La extensión también es importante porque la extensión también se evalúa dentro de la rúbrica. Vean como aquí, menos 10 puntos si es que la desarrollan en un párrafo menor a 8 renglones, otros 10 puntos menos si es que es menor a 7 renglones, otros 10 puntos menos si es menor a 6 renglones, etcétera. Entonces, la extensión de las secciones tienen que respetarla. Se pueden pasar, sí, es mejor pasarse que falte. Tampoco un abuso por completo, ¿no? Si me está diciendo de 8 o 10 renglones, está bien a lo mejor incluir, no sé, hasta 12, 13 renglones, ya no una exageración, porque pues también hay que respetar esta indicación. Pero bueno, siempre va a ser mejor pasarse un poquito a que nos falte. Ajá. En la conclusión, pues tienen que identificar el pH de las sustancias de uso cotidiano. Ya mencionamos la importancia de conocer este pH de las sustancias. Precisamente me acaban de preguntar sobre la saliva. Eso es importante porque en el cuerpo nos puede representar alguna alteración. Entonces, pues es importante que conozcamos los valores de pH. Ajá. Y bueno, no olviden que cada una de las rúbricas se evalúa el uso responsable de la información. Esta escala tiene un impacto importante en la evaluación final de cada actividad y puede impactar de manera muy negativa en la actividad si es que no se siguen los lineamientos de esta escala. Entonces, bueno, desde ahora pues les recomiendo que sigan los lineamientos de esta escala de uso responsable, siempre referenciando y siempre utilizando recursos que sean recursos confiables. Las fuentes de información tienen que ser confiables para que sea válida la información. Si no utilizamos recursos confiables desde ahí, ya estamos arriesgándonos a que la información que estemos utilizando no sea correcta. ¿Alguien me puede decir cómo reconocemos una fuente de información confiable? A ver, Giovanni. Bueno, aquí nos hace mucho énfasis en Google Académico, que todas esas son confiables los Las artículos. fuentes. Ok, muy bien. Las- Flor. Debe de tener el nombre de quien lo escribió, que Ajá, sea de una institución reconocida, alguna universidad o inclusive páginas de gobierno. exacto, muy bien. Aquí ya me escribieron algunas cosas, que tiene autor, que no tenga más de 5 años, ajá, según APA 7, que tiene autor, yo creo que querías decir autor, ajá, autor y fecha, ok, muy bien, entonces son algunas de las características. El mismo documento tiene que tener sus propias referencias, indicarnos el autor, indicarnos la fecha, como dice su compañera Flor, ser de una institución reconocida de preferencia, una universidad, un área de gobierno, una de las secretarías de gobierno. Puede ser gobierno tanto federal mexicano como de otros gobiernos de habla hispana. Hay documentos buenos, por ejemplo, de Argentina, de Chile, de Colombia, de España. No tiene que ser necesariamente nacional, pero es confiable si es de gobierno. Y como dice su compañero, Giovanni, que sea y Google Académico es una de las fuentes más confiables porque nos va a arrojar precisamente artículos o libros o tesis o algún documento que está verificado
por alguna institución importante. Bueno, entonces, por lo que veo, sí saben identificar. Ok, dice Rita, que tenga autor, fecha, ok, de alguna institución, muy bien. Y dice Marta que con su link. Ok, sí, recuerden que si es digital tenemos que incluir el link en la referencia, sí. Ok. Muy bien, entonces eso se considera dentro de la evaluación. Entonces vean aquí como en el indicador 2 nos refiere que contiene fuentes confiables. Entonces cuando se ve la referencia, pues podemos ver la fuente y podemos determinar si es confiable. Recuerden que los blogs no son confiables, los diccionarios digitales no son confiables, las wikis no son confiables, a excepción de Wikipedia, aunque haya una satanización quizá de Wikipedia de que no es confiable, sí es porque sí, antes de que publiquen la información, sí se lleva a cabo una revisión antes de publicar la información, pero bueno, sí es recomendable que se acostumbren a consultar fuentes más serias. A lo mejor ya cuando uno conoce los temas ya sabe diferenciar entre la información verdadera y la que es no, pero ustedes si están aprendiendo ciertos temas, pues no lo van a poder diferenciar. Entonces es importante por eso elegir bien las fuentes desde el principio y como dicen, desde el principio elegir universidades, instituciones o fuentes serias que ustedes estén seguros de que sí son confiables. Entonces el primer indicador, que sus ideas sean propias. ¿Cómo? Pues que parafraseen, que no copien y peguen las ideas. Obviamente tienen que consultar fuentes, pero no podemos copiar y pegar todo lo que encontramos, sino que hacer uso adecuado de esa información. En el indicador 2, que se basen en fuentes confiables, que ya me dijeron todas las alternativas. Que se encuentre libre de cualquier tipo de plagio, es decir, que referencien adecuadamente, que citen adecuadamente, que no copien y peguen. Que si llegan a copiar información, sí se puede copiar ciertos fragmentos que son muy importantes o muy específicos, pero tienen que tener una citación y una referenciación muy específica para que se note que ese texto fue copiado y pegado, ¿no? Que utilicen el manual, muy importante, utilicen el manual de citas y referencias. Recuerden que este manual lo tienen disponible en cualquiera de sus actividades. No necesitan ni siquiera guardarlo en su equipo ni nada, sino que cualquier actividad que ustedes realicen lo van a encontrar ahí, para que lo tengan a su disposición y siempre seguir los lineamientos del manual. Vean cómo esta escala lo que hace es penalizar lo que no respetaron con respecto al uso correcto de la información y vamos a tener puntos menos con respecto a la actividad. Entonces podemos tener una actividad muy bien hecha, una actividad muy completa, pero resulta que si no tengo referencias ni citas, se puede afectar de manera importante la evaluación. Entonces, por eso de una vez les estoy comentando. Por ejemplo, una actividad que no tuviera para nada ni referencias ni citas de ningún tipo en ninguna parte del documento, nos veríamos en la necesidad de bajar estos 25 puntos. Aquí contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. ¿Por qué? Porque no tendría yo la manera de conocer de dónde sacaron la información. Entonces no conocería yo este indicador en su actividad. Entonces bajaríamos menos 25 puntos. Y bajaríamos otros 25 puntos en el último criterio, donde no referencian de acuerdo al manual de citas y referencias. Entonces, si bajamos 25 aquí y 25 aquí, estaríamos bajando 50 puntos, lo que es 5 puntos en escala de 10, que representaría un 5 en su actividad, si es que sacaron el 10, porque digamos que está muy bien, entonces tendrían un 5. Y si suponemos que sacaron menos calificación, por ejemplo, un 8, un 7, estaríamos disminuyendo esos 5 puntos sobre la calificación de la actividad. Entonces, como ven, impacta muy. Hay personas que por el simple hecho de no incluir referencias, pues ya reprobaron la actividad. Entonces, impacta de manera importante dentro de la evaluación para que lo considere. Y bueno, aquí en este último indicador me sugiere que incluye cuando se requiere citas y referencias. Ven aquí cómo tiene la indicación de que es cuando se requiere. En este caso, en este módulo siempre se requiere. ¿Por qué? Porque no es un módulo en donde ustedes planteen sus ideas o hagan sus redacciones. Yo entiendo que hay módulos en donde
Ustedes pueden redactar sus ideas propias, ustedes hacen actividades propias y cada quien saca sus ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si escribimos un poema, pues no necesitamos hacer una referencia porque eso es algo que cada uno de nosotros es personal, ¿no? Pero en el caso de nuestro módulo, es un módulo basado en la ciencia. Todos los temas que veamos son científicos, entonces tenemos que tener alguna referencia que nos esté apoyando, al menos una. Entonces, todas sus actividades tienen que tener al menos una referencia. No hay ninguna actividad en donde no necesiten hacer búsqueda de al menos un concepto, al menos una definición o algo que necesiten aclarar para hacer la actividad. Entonces, siempre deben de tener al menos una referencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a la rúbrica? No, ninguna. Gracias, ¿Ninguna? asesor. Ok, bueno, Ninguna. ok, gracias. Sí, Ninguna Marta. tercera. Ok, gracias. Como me decías, como te decías, sí, cualquier recurso que sea utilizado de la plataforma, sí se tiene que referenciar, ajá, aunque sea propio de la plataforma. Y bueno, Miguel, que me preguntabas del pH de la saliva. De hecho, el pH de la saliva es ligeramente ácido. Ahorita no nos podemos confiar ni te puedo decir algo concreto porque no he visto tus resultados. Entonces, a lo mejor hay por ahí alguna situación en donde el indicador no funciona. Recuerden que el experimento es casero. Entonces, no nos podemos alarmar por algo que estamos viendo que es casero y que a lo mejor no está funcionando de manera adecuada, ¿no? Entonces, puede haber diferentes factores que lo alteren. De por sí, la saliva tiene que ser ligeramente ácida. Si es humana, es ligeramente ácida, parecida, pero muy cercana a la neutralidad. Si es de animal, sí es más ácida. Por ejemplo, la de los perros es mucho más ácida. Entonces, sí es normal que sea ácida. Ya si me dices que sale muy ácida, pues tendríamos que verificar si efectivamente es un efecto. Puede acidificarse por el consumo, por ejemplo, de muchos dulces, por el consumo, por ejemplo, de cigarro, ¿no? Entonces sí puede haber alguna alteración de pH, ajá, pero no es algo alarmante y menos si no tenemos resultados eh, muy confiables porque es un experimento casero, ¿vale? Pero sí es ligeramente así. Bueno, entonces, bien, entonces vamos a revisar la actividad integradora 2. En el caso de la actividad integradora 2, vamos a realizar la actividad, de nada, la actividad importante que van a realizar es la infografía. Aquí lo importante es que su infografía cumpla con las características, los temas que en realidad es corta, no es tan extensa la información que se tiene que incluir. Y muy importante que cuidemos la liga o el link que van a compartir para que se pueda revisar. Entonces, aquí recuerden que pueden utilizar Canva, pueden utilizar Pictochart, alguna herramienta que se utilice para las infografías. No es válido que descarguen su infografía en PDF o en imagen, sino que se solicita que directamente entreguen su actividad en la respectiva herramienta. Entonces van a entregar el link. Pueden utilizar Easily, Canva, Pictochart. Hay otras como Infogram, por ejemplo. Yo siempre les sugiero el uso de Canva porque es más sencillo el uso y porque pues cada uno de nosotros tenemos nuestras cuentas de prepa en línea que tienen todos los recursos y es más sencillo utilizarlas. Bueno, la infografía sobre convertidor catalítico para automóviles y qué funciones realiza. La información la tienen disponible en la plataforma, entonces en este caso pues no necesitan hacer mucha investigación externa porque tenemos recursos en la semana que pueden consultar, pero aún así, como les comento, tienen que referenciar los recursos. Entonces, aunque ustedes sean libres de utilizar ese material, lo correcto es hacer la referencia adecuada. ¿Ah? ¿Qué van a integrar en la infografía? El título,
En el título, pues tienen que explicar o el título tiene que hacer referencia. No tiene que ser tal cual esta pregunta. Recuerden que no tiene que ser literal, pero tiene que hacer referencia a por qué son importantes los aditivos en convertidores catalíticos. Y es importante que su infografía abajo del título tenga sus datos. Recuerden que por estas situaciones precisamente del plagio, todas estas situaciones, pues se solicita que siempre tengamos nuestros datos en todos los elementos que se están entregando. Entonces aquí en la infografía se solicita que integren su nombre, su grupo y su asesor virtual, su tutor, lo que quieran integrar dentro de su infografía para que yo pueda verificar que efectivamente es su propiedad. Van a explicar cómo se lleva a cabo la combustión dentro del motor de un automóvil. Ahorita lo vamos a explicar. Esta explicación sobre la combustión, que ya varios la plantearon en el foro de integración, tiene que ser la explicación desde el punto de vista químico, ¿no? Recuerden que este módulo está más enfocado hacia la parte química, no la parte mecánica, porque sí, la mayoría de los automóviles funcionan con motores de 4 tiempos y hay una función mecánica específica, pero lo que nos interesa a nosotros es la parte química, la combustión desde la parte química, no desde el funcionamiento del motor. ¿Por qué? Porque eso nos lleva al siguiente punto en donde se explica, donde van a indicar las emisiones gaseosas nocivas, es decir, los gases que se desprenden de ese mismo proceso de combustión, que es una reacción química. Ya varios ya los plantearon en el foro de integración, por eso los invito, no, foro de integración, no, en el foro aprendiendo, perdón. Por eso los invito a que participen en los foros, porque en los foros pueden darse ideas de lo que están comentando los demás compañeros. Entonces, las emisiones gaseosas, pues son, por ejemplo, dióxido de carbono, vapor de agua, óxidos de nitrógeno, de azufre, que pueden ser nocivas para el ambiente o para la salud humana. Entonces, se desprenden precisamente del proceso de combustión, que es una reacción química. Van a describir la estructura y funciones del convertidor catalítico. Les comento que todo eso está en los recursos de Prepa en línea. Ya nada más pueden complementar la información, pues ya con recursos externos, pero ya tienen la base ahí. Y menciona por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos. Entonces, la información en realidad no es muy extensa. Entonces, en una infografía cabe bien la información. Y recuerden que la infografía pues tiene ciertas características gráficas. Recuerden que es un recurso visual que tiene que tener impacto visual, tiene que tener imágenes, la distribución adecuada entre espacio y texto y figuras, colores adecuados, etcétera, para que sea un recurso visual, ¿no? Que sea atractivo a la vista. Ya que tengan toda su infografía, van a subir el link. Recuerden que se va a entregar el link, no la imagen, no un PDF, sino el link de la infografía directamente de la herramienta que ustedes van a utilizar. Y muy importante, los links, el link tiene que ser visible, tiene que tener todos los permisos para que su servidora pueda abrir la infografía, si no, no podría yo evaluarla. En el documento Word, entonces en un documento Word van a pegar su liga. No olviden su portada. Aquí esta portada pues es independiente a los datos que ustedes van a incluir dentro de su infografía y con sus datos de presentación. Y en ese mismo Word pues van a generar una conclusión de 8 renglones en donde van a explicar las implicaciones de mantener en buen estado el convertidor catalítico. Muy importante las referencias. Las referencias no van en la infografía. En esta ocasión las referencias se colocan dentro del documento Word. Una vez que ya hayan pegado su link, su conclusión, al final las referencias. Recuerden que para las referencias, como ya lo comentamos, se tienen que basar en el manual de citas y referencias para referenciar de manera adecuada con las características indicadas según el manual, ¿de acuerdo? Antes de pasarme un poquito aquí a la información, voy a mostrarles algo. Cuando ustedes envían su documento, supongamos que esta es su infografía, ¿no? Esta es una presentación, pero bueno, es un recurso igual de Canva.
Entonces, cuando envían ustedes su infografía, el archivo me dice el nombre del autor. Ajá. Entonces, si ustedes observan, aquí puedo ver que el nombre del autor. Entonces, igualmente hay varias formas, ¿no? Dependiendo del formato, la presentación en que se envíe, puede haber algunas formas de buscar el autor. Entonces, bueno, es importante que por eso las cuentas que ustedes utilicen sean propias. Si en la casa vemos varios los que utilizamos el mismo equipo, hay veces que se mezclan por ahí las cuentas. Entonces, antes de trabajar, verifiquen que es su cuenta con la que están trabajando, porque si no es su cuenta, entonces van a compartirla desde una cuenta ajena, ¿no? Independientemente, aunque sea su hijo, su pareja, pero es otra persona que no es ustedes, entonces se puede presentar a una duda, ¿no? De que si en realidad estás compartiendo una actividad que es tuya, ¿no? Entonces, verifiquen que sea su cuenta. ¿Cómo saben que es su cuenta? Pues porque aquí arriba aparece en qué cuenta están trabajando. Ajá, entonces ustedes con su foto se dan cuenta que sí son ustedes. Entonces, de su cuenta de su correo, con el que tienen la herramienta, entonces así verifican. No si cambia, si la ven diferente, pues es que seguramente están trabajando en la cuenta de alguien más, ¿no? Y para compartir, debemos de compartir de manera adecuada. En todas las herramientas digitales hay un botón de compartir. Se puede ver diferente dependiendo de la herramienta, pero generalmente el botón de compartir está arriba a la derecha la mayoría de las veces. También depende si es celular. Si es celular, pues también va a variar la presentación. Pero aquí en una PC, pues se ve aquí arriba a la derecha. Entonces, cuando le damos compartir, ese es el link que debemos de compartir. Ese es uno de los errores más frecuentes cuando no podemos ver las actividades. Tienen que utilizar el botón de compartir y pues le vamos a dar copiar enlace. Pero antes de copiar enlace, también tenemos que revisar las condiciones bajo las cuales la vamos a compartir. En el caso de Canva, por ejemplo, puede ser que solo tú tienes acceso. Si ustedes le dejan aquí en esta opción, aunque ustedes compartan el link correcto, no se va a poder ver. Puede ser prepa línea asesores o cualquier persona. Yo les recomiendo que siempre sea cualquier persona por cualquier situación, porque igualmente cuando utilizamos varias cuentas en una computadora, luego se mezclan y a veces se abre un documento con otra cuenta que no es y no se puede ver. Entonces, mejor es compartirlo desde cualquier persona. Y aquí en este botón, pues nos está diciendo para qué. Si nada más lo voy a compartir para que lo vea, si lo voy a compartir para que lo comente o si lo voy a compartir para que lo edite. La función de editar, pues es útil cuando trabajas en equipo. Pero como este es un trabajo individual y nadie más lo va a editar, entonces solamente es suficiente con ver para que yo nada más lo pueda ver y a partir de ahí pues ya lo pueda yo evaluar. Le dicen copiar enlace y ya me dice copiado, aquí arriba también me dice copiado y ya cuando me dice copiado pues significa que ya copié adecuadamente mi link y ese link es el que van a compartir. Entonces siempre en cualquier herramienta, sea de cualquier tipo, sea para infografías, para líneas del tiempo, para videos, para lo que sea, siempre se tiene que buscar el botón de compartir o la opción de compartir y ese es el link correcto. Si compartimos el link que está arriba, aquí no me sale porque la aplicación solamente me proyecta la pantalla, pero recuerden que arriba de aquí tenemos a la barra de direcciones. Si comparto el link de barra de direcciones, entonces me va a llevar a mí a la página de Canva sin que me deje ver su actividad porque ese no es el link correcto, ¿eh? El link correcto siempre va a ser el link de compartir en cualquiera de sus herramientas, indistintamente que ustedes ocupen, siempre tienen que buscar compartir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que lo generen desde su cuenta, desde su propia cuenta, y por eso es importante que compartan el link de manera adecuada, ¿vale? Bueno, entonces ya nada más voy a describir algunos puntos importantes para la actividad y para poder explicar la actividad 2. Bueno, entonces su actividad es sobre convertidores catalíticos. Ya mencionamos que dentro del motor pues ocurre una reacción que se llama combustión, es una reacción química.
Y esta reacción pues consiste cuando mezclamos un combustible, en este caso como gasolina, diésel, petróleo, dependiendo del tipo de vehículo del que estemos hablando, pero este combustible se caracteriza porque es rico en carbono e hidrógeno. Este combustible, cuando se mezcla o se quema más bien en presencia de oxígeno, me va a producir una cantidad importante de energía. Y esa energía la podemos utilizar de manera muy diversa, dependiendo de la máquina que estemos usando, ¿no? En el caso de un automóvil, esa energía que se genera se convierte en energía móvil y permite que el auto se mueva. Pero a su vez, pues esto me va a generar una serie de gases como productos o subproductos, ¿no? De ese proceso de combustión, como el dióxido de carbono y el vapor de agua. Siempre vamos a producir estos dos, dióxido de carbono y vapor de agua. Y ya dependiendo del combustible que estemos hablando, ya se pueden desprender otro tipo de emisiones gaseosas que quizá a veces son más peligrosas, pero ya va a depender del tipo de gasolina o del tipo de combustible. Por eso hay dos tipos de gasolina, por ejemplo, cada uno tiene alguna diferente composición. Entonces, dependiendo del combustible que quememos, vamos a obtener otros gases, pero siempre vamos a obtener dióxido de carbono y vapor de agua. Más energía que podemos nosotros aprovechar en otros sentidos, por ejemplo, en el boiler, por ejemplo, en la estufa, por ejemplo, en un auto, dependiendo de la máquina que estemos utilizando. En el caso de los autos, pues utilizamos gasolina, al menos los tradicionales. La gasolina pues es una mezcla de hidrocarburos, es decir, de moléculas que son ricas en hidrógeno y carbono, precisamente por eso forman el combustible. Y esta gasolina pues se obtiene por destilación a partir del petróleo. La gasolina cuando está en contacto con el oxígeno, pues sufre el proceso de combustión, que precisamente como ya lo mencionamos, y vamos a liberar gases sí, por ejemplo, sí, ahorita ya, ya con los aditivos y todo esto, ya hay otros tipos de combustibles. El etanol también está hecho a base de carbono e hidrógeno, y pueden tener diferente composición o naturaleza química, pero finalmente la finalidad es producir energía. Aquí en este caso estaríamos produciendo calor y esta energía móvil o esta energía motriz que permite que el motor se mueva y que avance el auto, ¿de acuerdo? Cuando la gasolina sufre el proceso de combustión, pues vamos a tener alguna serie de liberación de algunos gases como dióxido de carbono, oxígeno, vapor de agua, que bueno, si bien no es bueno que se encuentren en el ambiente, pero no se consideran gases tóxicos. ¿Por qué? Porque no tienen un efecto puntual ni inmediato ni a largo plazo en el organismo humano ni de animales. Pero hay algunos gases que sí se pueden considerar altamente tóxicos, incluso algunos muy, muy peligrosos, como el monóxido de carbono, que si se respira por un tiempo pues considerable, ni tan largo, pero si lo inhalamos por un tiempo determinado, pues puede causar incluso la muerte del individuo, ¿no? Entonces es muy peligroso este monóxido de carbono, sobre todo porque no tiene olor y no se detecta su presencia. Entonces es muy tóxico. Los hidrocarburos de cadena corta, como el benceno y algunos óxidos de nitrógeno o de azufre, que también se consideran muy tóxicos. Entonces todas estas emisiones se pueden generar de acuerdo a partir de la combustión de la gasolina. Por eso es importante disminuir lo más que se pueda esta serie de emisiones, pues para disminuir el daño al medio ambiente y el posible daño a la salud humana y animal también. ¿Ah? Por ejemplo, la combustión, aquí tenemos algunos gases. Todos estos gases, como ven, están hechos de carbono e hidrógeno, entonces todos son combustibles. Toda la mezcla de estos gases, pues es la mezcla que conocemos como gas natural y que nos permite, pues generar calor, ¿no? Ya sea en la estufa, en el boiler y de uso doméstico. Y bueno, también hay algunos, no sé cómo decirlo, algunos motores que también funcionan a base de gas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean cómo todos estos gases, cuando sufren el proceso de combustión, están en contacto con el oxígeno. Lo que van a producir siempre es dióxido de carbono y agua, todos dióxido de carbono y agua, más energía. Y esa energía, pues es lo que nosotros aprovechamos para poder hacer varios procesos en estas máquinas que nosotros utilizamos. Pero bueno, en el caso de los autos que utilizan gasolina, se puede utilizar ciertas alternativas, como en el caso de los convertidores catalíticos, y también existen los aditivos, como mencionó su compañero hace rato, el etanol se utiliza como aditivo
Los aditivos lo que hacen es que aumentan el octanaje de la gasolina, con esto aumenta la energía interna química del combustible y esto permite generar más energía para volver más eficiente el motor. Al volver más eficiente el motor, pues entonces significa que utilizamos menos cantidad de combustible. Ajá. Ya no vi que me escribieron. A ver. Claro. Es lo que les decía yo del monóxido de carbono. Ese no huele. Ajá. Entonces ni cuenta te das. Y sí, ya no despiertan las personas porque sí es muy, muy tóxico. Y bueno, esto disminuye el esfuerzo del motor, aumenta su eficiencia, aumenta su durabilidad, tanto de las piezas como del motor completo. Por eso en caso en el ámbito mecánico es lo recomendable el uso de aditivos, ya sea para gasolina o para convertidores catalíticos. Y bueno, cada vez hay más posibilidades de diferentes tipos de combustibles, ya como los autos híbridos y toda la combinación para la disminución de uso de combustibles. En el caso del convertidor catalítico, tiene una estructura, este es el convertidor catalítico, en su interior tiene una estructura de cerámica. La cerámica pues si conocen la cerámica, las figuritas estas de cerámica que se pintan, la cerámica es porosa. Y al ser porosa, bueno, esta cerámica está formada de silicatos de aluminio, así como de magnesio y óxidos de aluminio. Esta cerámica, al ser porosa, lo que permite es que se fijen ciertas partículas de algunos metales, como platino, rodio y paladio. Son metales caros, sobre todo, por ejemplo, el platino. Incluso con el rodio hacen joyería también. Entonces, pero el platino es un metal caro, entonces al ser metales, pues eso encarece la pieza. Entonces, por eso los convertidores son caros. Entonces, estos metales están sobre la cerámica, que es el material poroso, y entonces lo que hacen estos metales es que van a permitir la ocurrencia o que dentro de este convertidor ocurran ciertas reacciones químicas que van a convertir emisiones gaseosas originales que se produjeron dentro del motor en emisiones que son menos tóxicas. Por eso se llama convertidor catalítico. Y bueno, tenemos algunos ejemplos. En el caso de la superficie que está cubierta por rodio de platino, lo que puede hacer es que transforma el monóxido de nitrógeno, que generalmente es causante de lluvia ácida. Lo que hace es que ese monóxido de nitrógeno lo convierte en nitrógeno y oxígeno. Entonces, estos dos son gases que generalmente forman parte natural de la composición de la atmósfera. Sin embargo, al estar presentes en exceso, tampoco es que sean, es bueno que estén, porque no. Finalmente, la presencia de una sustancia que no debe de estar tanto en la atmósfera, en agua o en suelo, se considera contaminación, pero bueno, es mucho menos preocupante la integración de más nitrógeno y oxígeno en la atmósfera a la integración del monóxido de nitrógeno, que sí se considera importante en la producción de lluvia ácida. Por ejemplo, en el caso del paladio y el platino, lo que hacen es que convierten al dióxido de carbono y a los hidrocarburos de cadena corta en moléculas más inofensivas. Por ejemplo, en el caso del monóxido, que es lo que me acaban de mencionar, que es muy peligroso por intoxicación, este monóxido lo que hace es que lo convierte a dióxido de carbono. Si bien la molécula se parece muchísimo, pero ¿en qué cambia? Que la molécula del dióxido pues tiene 2 oxígenos. Entonces, a diferencia del monóxido que solamente tiene 1. Entonces lo que hace es lo convierte, este monóxido lo convierte en dióxido. El dióxido no significa que sea inofensivo porque sí tiene un efecto en el calentamiento global, pero es mucho menos delicada su presencia que en el caso del monóxido de carbono. Y por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos de cadena corta, como por ejemplo acetileno, benceno, benzopireno, estos son hidrocarburos pequeños que tienen pocos átomos de carbono, pero que la importancia de estos es que se consideran cancerígenos. Entonces, al estar respirándolos en la atmósfera, pues puede ser que a largo plazo produzcan cáncer. Entonces, lo que hace este convertidor es que convierte estos hidrocarburos de cadena corta, vean, en dióxido de carbono y agua, y vapor de agua. En este caso, en forma de vapor, ¿no?
Entonces, estos dos, tanto dióxido de carbono como agua, vapor de agua, pues se consideran gases de efecto invernadero. Son emisiones gaseosas, pero su presencia es mucho menos riesgosa o mucho menos preocupante que en el caso de los hidrocarburos de cadena corta. Entonces, vean, lo que hace el convertidor, pues es que precisamente, como su nombre lo dice, convierte. ¿Qué convierte? Pues las emisiones originales que el motor de combustión produce durante el proceso de combustión, las convierte en gases mucho menos peligrosos, que no significa que esté bien que estén, ¿no? Porque finalmente sí estamos alterando pues la composición de la atmósfera y pone en riesgo al ambiente y a nuestra salud, pero son mucho menos riesgosa su presencia porque han sido convertidos a gases mucho menos tóxicos como el vapor de agua, el dióxido de carbono y el nitrógeno. ¿Ah? Por eso se llama convertidor catalítico. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ok. Dime Refugio. Ay, asesora, ya me confundí bastante con lo de cómo vamos a contestar lo de la combustión. Lo que Ajá. pasa es que yo he estado ya investigando en algunas fuentes y a mí me maneja lo que son bujías y cilindros, pistones. Entonces, eso Ah, ya, ya, no. ya. Ajá, eso es lo que les comentaba. Eso que me mencionas es la parte mecánica del auto que te permite el proceso de combustión. ¿Mm? Entonces no significa que esté mal, o sea, porque es el proceso mecánico que ocurre dentro del auto. Ya nada más a esa información que tienes, pues agrégale lo que yo les acabo de comentar de que es la combustión. De hecho, les mostré varios ejemplos de la reacción. Déjame, me regreso aquí. Ve, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es el proceso químico. O sea, el combustible, en este caso la gasolina, al estar en contacto con el oxígeno, me produce dióxido de carbono y vapor de agua, más calor, que viene siendo la energía, que es la que permite que el auto se mueva. Aquí tenemos también varios ejemplos. Todos son los mismos, nada más que va a haber algunas variaciones dependiendo del tamaño de la molécula, pero todas me van a producir dióxido de carbono, agua, energía y tiene que estar en contacto con el oxígeno. Entonces, no es que esté mal lo que tú mencionas, significa que lo estás describiendo desde la postura de la mecánica y nada más enriquecelo con la parte química de la reacción de combustión, pero sí, o sea, no está mal. Entonces puede ir ligada una con la otra de manera mecánica y de forma química. Exacto, sí, la puedes enriquecer, la puedes completar. Ok, muchas gracias. Sí, Giovanni. Yo tengo una duda nada más en el inciso C, Ajá. que nos pide que utilicemos, que comentemos cómo mitigar, pero nos hace énfasis que usemos las 3 emisiones que aparecen ahí. O sea, tienen que ser específicamente esas 3. En la conclusión. No, que indica cuáles son las emisiones Ah, ya, gaseosas ya, ya. nocivas, Ok, dentro de la que nos infografía. dice hacer énfasis en las 3 que aparecen. Ah, ya, en general son varias, entonces, puedes mencionar varias, hay muchas porque te digo que va a depender de la calidad del combustible, también incluso hasta del funcionamiento del motor. Si el motor ya no está en buenas condiciones, va a generar más emisiones. Entonces, no es necesario que te centres en esas 3, pueden ser varias, las que tú encuentres en las referencias, en tus recursos. Muy bien, Sara, muchas gracias. Sí, bueno. Entonces, no, bueno, por lo que veo ya no hay dudas. Ok. Bueno, entonces, si hay alguna situación, pues se pueden comunicar conmigo por mensajero de la plataforma. Y si no, pues nos veríamos en la siguiente sesión. Yo les envío su invitación y nos veríamos el siguiente miércoles, ¿de acuerdo? Pues por hoy damos por terminada la sesión. Entonces, pues me despido, que descansen, buenas noches y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, linda noche. Hasta Igualmente, luego, gracias. buenas Hasta noches. luego. Buenas noches.
Buenas noches, asesora. Buenas Compañeros, noches. buenas noches. Buenas noches, asesora y compañeros. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, asesora y compañeros. Hasta luego. Buenas noches.